La guerra en Mesoamérica entre discurso y práctica. Carlos Brockman. La guerra en Mesoamérica como problema historiográfico. Desde las primeras narraciones y estudios científicos, la guerra en las antiguas sociedades amerindias ha sido vista como una manifestación social y cultural completamente diferente a la del mundo occidental. Las descripciones de los cronistas y conquistadores destacaron su carácter único, exótico y ajeno a la lógica militar europea. El énfasis en ciertas prácticas culturales como la captura y no la muerte en combate, en la derrota de grandes civilizaciones ante lo que parecía un puñado de conquistadores y otros factores históricos, llevaron a la percepción de que estas tierras tuvieron un tipo de conflicto armado único, condicionado por medios y fines particulares. El objetivo de este texto es acercarnos a esta cultura bélica desde un punto de vista más pragmático, que enlace los aspectos culturales con los objetivos políticos y económicos de la guerra. Con este propósito proponemos abordar dos de los fenómenos que tradicionalmente se han considerado más ajenos al conflicto armado occidental. La hipótesis central es que toda cultura genera formas particulares de hacer la guerra, pero que sus propósitos estratégicos son comunes a casi todos los grupos étnicos. El primero es el caso del supuesto combate ritual de la Xochitl o Guerra Florida, y el segundo el complejo y muy desarrollado sistema jurídico militar o derecho de guerra. Propongo contrastar en ambos casos el discurso de cronistas e historiadores que los han considerado únicos y alejados de cualquier otra manifestación mediante el análisis de sus bases materiales. Finalmente, consideramos que la guerra es un fenómeno cultural que implica variables económicas, políticas y sociales, generando al mismo tiempo un complicado discurso ideológico para tener legitimidad de manera que ambos influyen mutuamente y resultan inseparables en los hechos. Una de las primeras preconcepciones acerca de la guerra en Mesoamérica fue que se trataba de conflictos altamente ritualizados. La existencia de las llamadas guerras floridas, el hecho de que se capturara vivos a los enemigos en combate, o bien, los cautivos pudieran ser sacrificados a los dioses, llevó a muchos a pensar que el conflicto armado en las sociedades amerindias tenía propósitos fundamentalmente religiosos. Hasta nuestros días, la historiografía mesoamericana ha enfatizado este carácter fundamentalmente ritual. La mayoría de los especialistas que no han estudiado la guerra en sus vertientes más prácticas, ha preferido seguir esta línea de pensamiento en vez de retomar los estudios militares que demuestran que existió un aspecto pragmático que puede descubrirse a través de muchos elementos. La negación de las implicaciones militares, políticas y económicas de la guerra en Mesoamérica ha creado un vacío de información y una percepción que consideramos equivocada. Desde el punto de vista de su historiografía, el estudio de la guerra azteca tiene varios problemas, incluyendo la intencionalidad de los primeros cronistas, conquistadores, misioneros e indígenas. Otro factor que ha oscurecido su comprensión es el hecho de que en buena medida la actividad guerrera fue vista como indicador del nivel de desarrollo cultural. Existen tres temáticas centrales para el conocimiento histórico de estos asuntos militares. La primera es las perspectivas idealizadas presentadas por muchos cronistas. La segunda, los aspectos religiosos de la guerra azteca, punto en cual se han centrado muchos estudiosos modernos, y la tercera, las descripciones de la Xochitl o Guerra Florida. Las tres tienen elementos que sobrevaloran el papel de guerra justa o ritual, la consideran una manifestación exclusivamente azteca y, peor aún, dejan de lado problemas materiales en torno de las causas, desarrollo y objetivos de la guerra. El discurso académico ha sido la base de esta concepción errónea acerca de la naturaleza de los conflictos armados en las sociedades amerindias. Propongo enlazar la evidencia material de tipo arqueológico, epigráfico, antropológico e histórico para salvar la distancia que existe entre los prejuicios y la realidad. El efecto social que ha tenido enfatizar los aspectos rituales de estos conflictos ha llevado a que se anule la percepción acerca de los aspectos más prácticos. En el imaginario social, la guerra de las sociedades prehispánicas es considerada una actividad afín con los aspectos ideológicos y religiosos. Esta percepción social influye de manera determinante en la construcción de un conocimiento que separa y divorcia los aspectos ideológicos de los materiales. La guerra, definida como un conflicto armado institucionalizado, es un fenómeno que ocurre en todo el orbe.
En opinión de John Keegan, en todas las manifestaciones conocidas de la guerra existen una serie de elementos comunes, pero al mismo tiempo características culturales propias de cada tiempo y espacio. Este marco teórico parece adecuado para comenzar el abordaje de los dos fenómenos de la guerra en Mesoamérica que hemos delimitado. Un estudio de la guerra en Mesoamérica debe referirse necesariamente al caso de la Huitla-Tocayotl de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, conocida popularmente como la Triple Alianza. La Cuenca de México en el posclásico es la región mejor conocida debido a la abundancia de fuentes de información, lo que ha permitido reexaminar el papel que tuvo el conflicto armado en sus diversas dimensiones. En Aztec Warfare, Ross Hassig delineó la manera en la cual las conquistas imperiales se fueron convirtiendo en el motor económico y político de un sistema social en una estructura diseñada para la expansión continua y probablemente imposible de detener. Los ejércitos se convirtieron en el instrumento fundamental para la reproducción del sistema, llevándolo a afirmar que la guerra era el imperio. Una muestra de la importancia que tuvo la guerra como elemento fundamental en el crecimiento de la Triple Alianza, especialmente de la ciudad de Tenochtitlán, es la especialización de las principales urbes a partir de la actividad militar. Las principales ciudades de la Cuenca de México se transformaron en centros artesanales de producción a partir de recibir a través de los tributos y el comercio las materias primas necesarias para la manufactura de los principales bienes de consumo. En la actualidad, los modelos que explican el crecimiento imperial se basan en el reconocimiento de una serie de factores históricos. En primer término, la existencia de territorios imperiales discontinuos, implicando la ausencia de una centralización rígida y, en cambio, un carácter hegemónico en el control de los sujetos. Las provincias pueden separarse entre aquellas zonas de un control mayor por parte de las metrópolis y en una serie de áreas de menor importancia política y económica que podían regirse por sus propias organizaciones tradicionales. En el caso del territorio más lejano, el Soconusco, estaba muy alejado de las últimas guarniciones mexicas y su gobierno dependía directamente del Tlatoani y de Tenochtitlán. La combinación de provincias de tipo estratégico y de tipo tributario conformó una estructura imperial con amplia variación en las formas de control y que dependía en gran medida de la percepción de la fuerza que tenía la Triple Alianza. El orden social en las principales ciudades de la Triple Alianza se basó en la construcción de un discurso ideológico relacionado con los principales hechos históricos y que los explicaba mediante una serie de pautas constantes. En un principio, ante la posibilidad de que hubiera una guerra abierta con los tepanecas, los macehuales tenochcas se opusieron a la medida. Tlacaelel, principal consejero del soberano, les propuso que en caso de rebelarse toda la responsabilidad sería de la nobleza. En caso de resultar vencedora, la clase de los pipiltín recibiría los beneficios del triunfo, pero de ser derrotados asumirían los costos y castigos. Este hecho, que se pierde en la memoria histórica, es fundamental para explicar la separación por estamento y privilegios de la sociedad mexica y se basa en la participación de actitud de ambos grupos en la contienda armada contra Azcapotzalco. De esta manera, el sometimiento de Azcapotzalco funcionó también, para justificar el papel de la nobleza como dirigente, fue en palabras de los propios indígenas el pico, las garras de la sociedad a través de integrar la judicatura, el sacerdocio, la burocracia y el mando guerrero. El derecho de guerra en la Triple Alianza. Con base en fuentes de información diversas, analizo la interacción entre los ámbitos de lo jurídico y lo militar en el caso de la sociedad mexica, para discutir la influencia que esta dicotomía tuvo en la conformación de pautas sociales, económicas y culturales que resultan muy particulares. Se postula que la sociedad tenochca se constituyó como un claro ejemplo de los principios y estructuras imperiales, construyendo un derecho de guerra aplicable de manera casuística. Existió un discurso jurídico muy detallado, claramente distinguido entre las causas de guerra y la conducta de los guerreros durante las hostilidades. Las categorías jurídicas occidentales se denominan, siguiendo al derecho romano, en latín ius ad bellum y ius in bello. Este derecho tuvo instituciones, estructuras, funcionarios y pautas propias, estableciendo claramente códigos de conducción de la guerra. Al mismo tiempo y como ocurre en otros casos históricos, la aplicación de los principios y normas dependió de la conveniencia y condiciones políticas.
Como en los ejemplos estudiados por Danilo Solo, se construyó el derecho de los vencedores sobre la base de una invocación posterior a los hechos. Es decir, que el discurso se aplicaba ex post facto, para justificar y legitimar los hechos ocurridos. En este sentido, el derecho de guerra nahua fue un ejemplo más del equilibrio entre el discurso y la práctica en el terreno militar. La compleja reglamentación de la guerra en tiempos de paz se centró en los tribunales que existieron en las principales ciudades de la Cuenca de México. Su máxima expresión fueron aquellos asentados en los palacios reales de cada una de las capitales, cúspide de una intrincada pirámide jurídica que podría incluir hasta 7 niveles. El sistema más complejo y desarrollado en Mesoamérica fue construido por Nezahualcóyotl en su palacio de Texcoco, cuya organización aparece esquematizada en documentos como el Mapaquinatzin. Estas instituciones han sido reinterpretadas desde un punto de vista jurídico occidental como base para aducir que existió un derecho de guerra destinado a la protección de las partes en conflicto. Aunque difiero de esta interpretación, citamos una obra publicada por la Cruz Roja Internacional que sostiene este punto de vista. Claudia Dariefe apunta una serie de elementos del derecho internacional humanitario que considera vitales, basadas en que este derecho es la base de la protección de la persona, que su respeto es partícipe de la prevención de lo peor y la seguridad internacional, y que sus infracciones graves se consideran crímenes de guerra de manera generalizada. Al aplicar valores universalmente compartidos supera su función de vínculo entre estados, jus inter gentes, y se convierte en base principal de jus gentium. Así, es un instrumento que estructura una sociedad universal que comparte, más allá de sus diferencias, los mismos valores de humanidad. El derecho de guerra, partiendo de la tradición romana, se clasifica en dos temas: el derecho de la guerra, ius ad bellum, y el derecho en la guerra, ius in bello. El primero se refiere a la declaración de las hostilidades y engloba las causas y motivos que son considerados culturalmente legítimos para hacerlo. El segundo se aboca a la conducta de las Fuerzas Armadas durante el conflicto, el trato hacia combatientes y no combatientes considerados enemigos. El derecho de la guerra o ius ad bellum es un conjunto de normas que se definen en tiempos de paz y que, al ser invocadas, suelen implicar la transformación del orden jurídico. En la actualidad, la declaración de guerra suele implicar la existencia de un estado de excepción en el cual se otorgan poderes especiales a los gobiernos. En Mesoamérica no existía este concepto, dado que se trató de estados autoritarios que no requerían de estos poderes especiales, pero sí de una fundamentación que legitimara las hostilidades ante el conjunto social. La legitimidad de una guerra, como en todas las culturas militaristas, era medida según el rasero de la justicia. El concepto de guerra justa, que sigue vigente en la actualidad, siempre ha sido relativo y cada nación ha tratado de balancear las necesidades prácticas con el apego a la legalidad y cierta referencia ética. En Mesoamérica, como en todas las culturas del mundo, existió casus belli considerados provocación suficiente como para declarar las hostilidades de manera inmediata. Estas causas de guerra fueron importantes debido a que legitimaban la acción del poder del Estado sin necesidad de consultar o debatir. Una de las más comunes fue el asesinato de los recolectores de tributo Calpixki, cuyas funciones podían incluir el gobierno local, representantes de la autoridad imperial. En el caso de Zinantepec, el linchamiento de un calpixque fue motivo para una inmediata campaña de sometimiento militar. Los atentados contra representantes de la autoridad podían extenderse a los espías que las unidades políticas mantenían en territorio enemigo y en el caso de la Triple Alianza, a los comerciantes pertenecientes a la corporación conocida como la Pochtecayotl. Los pochtecas, comerciantes a larga distancia, eran empleados como una suerte de espías y emisarios informales de manera que su asesinato también llegó a ser considerado base para una guerra inmediata y sin necesidad de mayor justificación. Ver cuadro 1, síntesis de las causas de declaración de hostilidades. Destaca la rebelión de los pueblos sujetos, hecho considerado grave por implicar el rompimiento de un pacto político previo. Las normas al respecto deben ser complementadas con la información histórica que señala que, además, tenían un carácter acumulativo. Esto significó que la primera revuelta era castigada, por ejemplo, con aumento de tributación, la segunda con el diezmar a la nobleza y doblar el tributo.
En casos extremos, la tercera fue aplastada, la nobleza eliminada, los plebeyos esclavizados y el asentamiento destruido, sus casas incendiadas y los campos cegados con sal para que nada creciera allí. La misma base ideológica fue la causa de que la traición fuera castigada con la muerte y con la extensión de pena solidaria a los familiares, quizá por no haber denunciado al pariente traidor. Dentro de Mesoamérica, el discurso más apegado a este principio de legitimidad fue el legalismo texcocano. Desde el punto de vista imperante en el Acoloacán, para que una guerra fuera considerada justa era necesario el acuerdo de los Hueytlatoque de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan en la formalización una declaración de hostilidades. El cronista Pomar afirma: ninguna guerra nueva se intentaba jamás sin consulta de todos tres reyes, enfatizando que uno de los elementos ideológicos importantes era la reivindicación del principio de la alianza y el acuerdo formal. En casos históricos conocidos, Alvarado Tezosomoc menciona que en tiempos Motecuzomac-Xocoyotzin fue necesaria la presencia de los dos aliados tenochcas para iniciar las hostilidades contra Huejotzingo y Tlaxcala. El énfasis de los cronistas en la obligada participación de las tres ciudades aliadas no se cumplió históricamente en todos los casos. En el caso de la guerra contra los Atenchincalcas, fue declarada y llevada a cabo sin la consulta con Texcoco y Tlacopan. La relación que ofrecen los cronistas mexicas es que las tierras conquistadas no serían suficientes para el reparto. De esta manera es evidente que siempre se invocaba el orden jurídico, pero que era dejado de lado cuando no era conveniente por razones pragmáticas. En ciertos casos, las causas de la guerra podían tener un origen coyuntural y material específico, aun cuando no se tratara de materia de tributación directa. La adquisición o control de recursos naturales o estratégicos fue también una consideración primordial, como cuando en tiempos de Ixcoatl la ciudad de Tenochtitlán sufrió un grave desabasto de agua dulce. La solución mexica fue la conquista del vecino Altepetl de Chapultepec y, mediante el acueducto que fue construido poco después, proveerse de agua permanentemente. En ocasiones especiales la brutalidad de las conquistas militares fue explicada por los líderes tenochcas como el resultado de las provocaciones del enemigo. No buscamos problemas, nos incitaron. El derecho de guerra tuvo un segundo conjunto de normas, destinado a controlar la conducta de los combatientes. Conocido como derecho en la guerra, para la tradición romana se denomina ius in bello, y aunque ha existido desde la antigüedad, es una rama cuyo desarrollo reciente ha sido determinante en la transformación jurídica de los conflictos armados. Esta transformación se ha enfocado específicamente a la limitación del daño a los involucrados en el conflicto, incluyendo tanto combatientes como no combatientes. Para la Cruz Roja Internacional este derecho en la guerra se basa en principios morales y éticos que podríamos considerar universales, aunque un análisis somero de la normatividad anterior a la modernidad no sostiene este punto de vista. De hecho, las normas conocidas para el caso de la Triple Alianza, especialmente las de la Coloacán a partir de las reformas jurídicas de Nezahualcóyotl, son análogas a las de otros estados antiguos, ver cuadro 2. Una revisión somera de estas normas demuestra la ausencia total por la consideración hacia el enemigo, sea armado o desarmado, es decir, el respeto por la alteridad simplemente no existió dentro de los cálculos militares en el posclásico. Es una tendencia común a la mayoría de los casos históricos que han sido estudiados en todas las latitudes. La comparación de las afirmaciones de cronistas de tradición histórica indígena y europea a partir de las normas que reglamentaron la conducta en combate puede verificarse en el cuadro 2. La primera transgresión fue la desobediencia de una orden directa del superior, castigada con pena de muerte y que enfatiza la cadena de mando en una sociedad autoritaria en la que el significado de ley fue la instrucción del soberano. La cobardía fue castigada con la muerte también, explicando los cronistas que hubo dos circunstancias fundamentales. La primera fue no proteger al comandante o miembros de la familia real cuando eran amenazados, en cuyo caso todos los integrantes de la guardia eran ejecutados. La segunda variante es común a las sociedades guerreras y se refiere a quien daba la espalda o huía ante el enemigo. La deserción y la traición fueron castigadas, pero destacando la importancia de las penas solidarias a quienes ayudaran o acogieran al desertor o al traidor. La mayor parte de las normas se refieren al problema de la usurpación y robo del cautivo tomado por otro guerrero.
Este caso debió ser muy común considerando la importancia social de la captura. Fue tratada como caso de extrema urgencia por tribunales establecidos en campaña, para juzgar inmediatamente cualquier disputa que involucrase la premiación de los méritos en combate. Los cronistas Ixtlilxochitl, Motolinía y Pomar informan acerca de normas secundarias que estaban destinadas a controlar la conducta de los combatientes. En Tenochtitlán eran aplicadas por el Tequioacalli e implicaban la existencia de jueces militares especialmente nombrados para la supervisión de la conducta valiente y honorable durante el combate. El énfasis social en la importancia de las capturas fue la base de estos tribunales militares, ya que eran frecuentes las querellas en torno del mérito de las capturas, pudiendo dividirse los honores según el caso. Los jueces, guerreros de fama reconocida, resolvían las disputas acerca de los cautivos, quién, cuándo y cómo los habían capturado, para determinar el otorgamiento de la recompensa por cada acto heroico. Escuchaban los testimonios de testigos diversos, incluyendo el del cautivo, para determinar su pertenencia y las sanciones que pudieran derivar de la decisión jurídica. Se consideraba una pena infamante morir sentenciado por estos jueces de la guerra, debido a que estaba implícita una transgresión del Código de Honor. Xochillaoyotl, implicaciones militares de las guerras floridas. La Xochillaoyotl o Guerra Florida es una de las prácticas militares más particulares en la historia. El hecho de que se tratara de conflictos armados altamente reglamentados, con un fuerte contenido ritual estrechamente emparentado con la cosmovisión indígena, ha llevado a que existan corrientes de pensamiento historiográfico que reivindican únicamente su papel religioso. La descripción de la Xochillaoyotl destaca una serie de elementos que no fueron ajenos a una orientación práctica que complementaba los aspectos rituales. Sintetizamos a continuación de algunos de los más evidentes, partiendo de la base de que la guerra es la continuación de la política por otros medios que la diplomacia. El axioma de Clausewitz puede ser perfectamente aplicado al caso porque sirve para resaltar las variables pragmáticas de un fenómeno que ha sido visto como ajeno a la lógica militar. Estos factores pueden ser separados en dos tipos, aquellos de naturaleza política y los de tipo estrictamente militar. La base cultural de la Xochillaoyotl fue la importancia extrema que tuvo para el aparato social militar y político la captura de enemigos en combate. Los guerreros profesionales debían hacer un número de cautivos, para poder aspirar a la promoción social mediante premios en especie o encargos públicos. La táctica de combate en Mesoamérica se basó en la premisa de que la captura debía realizarse con el enemigo vivo, lo cual implicaba formas técnicas para herirlo sin matarlo. En la práctica esto significó que los guerreros enemigos eran heridos de manera suficientemente grave como para que fueran apresados, maniatados y conducidos fuera del campo de batalla. Los soldados se retiraron con sus cautivos detrás de las líneas frontales, donde les amarraban las manos detrás de las espaldas y a veces también los pies. Cepos de madera, conocidos como cuaucoscatl, eran colocados en los cuellos de los cautivos y en ocasiones también eran colocados dentro de jaulas. Mucho se ha discutido acerca del papel social que tenían los cautivos de guerra. Desde la visión idealizada de la guerra prehispánica, se ha propuesto que dado que constituía un honor ser capturado, los enemigos se sometían al reconocer su destino. La narrativa histórica es completamente diferente. Diversas crónicas nos hablan de cómo los jóvenes luchaban a muerte para evitar ser sacrificados en los templos enemigos, lo cual vuelve a enfatizar la distancia entre el discurso y la práctica militar. La importancia de la captura de cautivos para ser sacrificados aparece en las representaciones artísticas mesoamericanas desde los tiempos más remotos. Los llamados danzantes de Monte Albán, diversos monumentos olmecas, la epigrafía, el arte maya y otras muchas muestras enfatizan el papel central que jugaba el sacrificio de los cautivos importantes para el destino de cada unidad política. Se podría llegar al extremo de plantear que la captura de los enemigos vivos fue parte fundamental de la práctica militar amerindia. Estrategia y la táctica estuvieron correlacionadas en buena medida con este objetivo, sin que signifique que se dejaban de lado prioridades económicas y políticas en las campañas de conquista.
La mayor parte de las decisiones estratégicas de tipo militar eran tomadas por el Huaytlatoani de Tenochtitlán, debido a que él era quien tenía el mando militar, según las narraciones de la fundación de la Triple Alianza. Si bien debía celebrar consejo con los otros dos Huitlatoque de Texcoco y Tlacopan para decidir la verificación de las campañas, en la práctica los tenochcas eran los primeros en entrar a las ciudades enemigas, apoderándose así de la mejor parte del botín. Autores como Soustelle, Lameiras y Asig han destacado que el pacto en el que se basó este privilegio puede ser una reconstrucción idealizada mucho tiempo después de ocurrido, porque las ventajas obtenidas por los tenochcas los llevaron a consolidarse como líderes indiscutibles de la alianza. En este sentido, las guerras floridas fueron empleadas por Tenochtitlán como un instrumento que, dentro del esquema ideal de la Triple Alianza, le permitió aumentar su poderío relativo al seleccionar enemigos, frentes y tácticas para combatirlos. En la Guerra Florida se aplicó el principio de la captura del enemigo vivo como punto de partida de una nueva modalidad militar. No se cuenta con información de este tipo de conflicto previo a la constitución de la Triple Alianza, pero sí del hecho de que fue por consejo del Cihuacoatl Tlacaelel, principal consejero del soberano Tenochca, que se intensificó en una escala nunca antes vista. A partir de ese momento se fue construyendo una modalidad de guerra altamente ritualizado, muy ligada con las prácticas religiosas y que funcionó como uno de los principales instrumentos del imperialismo de los tiempos tardíos. Desde el punto de vista romántico, la Xochitl constituyó una forma de guerra en la cual no existían objetivos económicos ni políticos. Únicamente se trataba de combatir para obtener los cautivos necesarios para mantener el equilibrio del universo. Esta visión ha sido desechada por los estudiosos modernos debido a lo limitado de su práctica y al hecho de que se le han encontrado vertientes pragmáticas a la propia idea de un combate únicamente ritual. No obstante, se debe aclarar que se trató de un tipo de hostilidades en el cual la conquista y el sometimiento inmediato del enemigo no fueron los objetivos primordiales. En la Guerra Florida existió un alto grado de ritualización, se pactaron límites a sus alcances y repercusiones, y significaron pactarlas previamente entre los enemigos involucrados. Fechas y lugares eran determinados para los encuentros, constituyendo una suerte de tierra de nadie en la cual ambas partes construían ciertas obras defensivas desde las cuales atacaban al contrincante. Uno de los rasgos militares más sobresalientes del Xochitl fue que la estrategia y la práctica dependieron de principios y límites previamente pactados por los enemigos. Debido a que la conquista no era elemento fundamental de este tipo de hostilidades, la estrategia tenía objetivos más limitados que los de las campañas de gran escala. Los ataques sorpresa, las estratagemas como esconder a los combatientes y todo aquel fenómeno que ha sido denominado neblina de la guerra fueron abandonados en favor de una disposición predeterminada. En el caso de las tácticas ocurrió algo muy similar, ya que el principio de aplastar al enemigo mediante la concentración de fuerza en un punto específico de la línea de combate, fue dejado de lado en favor de un despliegue que permitiera alcanzar los objetivos particulares. Considerando que este propósito fundamental fue la captura de los guerreros enemigos vivos, escuadrones y unidades fueron dispuestos de tal manera que permitieran un máximo de combates individuales que terminaran con esta proeza. Al mismo tiempo, la existencia de puntos de apoyo cercanos a la línea de combate frontal permitía que los guerreros que hubiesen obtenido un cautivo lo pudieran llevar de modo más o menos sencillo a la retaguardia, para que allí fuera custodiado de manera permanente. La utilidad militar de las guerras floridas para el desarrollo de las Fuerzas Armadas es obvio cuando consideramos la naturaleza pactada y predeterminada de este tipo de conflicto. El hecho de que fueran, precisamente, conflictos predeterminados, pactados en tiempo y espacio, así como la ausencia de objetivos militares ulteriores, las transformó en un campo de experimentación y práctica ideales. En primer término, estas condiciones propiciaron que el despliegue, para llevarlas a cabo, estuviera exento de las arduas exigencias de una campaña de conquista. En estas últimas, el avance se realizaba a través del territorio hostil, la logística dependía de los tamemes o cargadores y de la obtención de recursos locales mediante el pillaje, así como se enfrentaban obstáculos e imprevistos de naturaleza más peligros.
De esta forma, la Guerra Florida constituyó un entrenamiento ideal, en el cual se ponían en práctica los conocimientos adquiridos en el Telpochcalli, al tiempo que los jóvenes se ejercitaban en el combate en las condiciones más benignas posibles. Un segundo efecto directamente relacionado con el entrenamiento y técnicas combativas fue que se trató de batallas en las que el enfrentamiento asumió la forma de una serie de actos y hechos singulares. La ausencia de despliegues tácticos complejos llevó a la formación de líneas paralelas de guerreros, entre los que surgía el combate individual como forma dominante. La cercanía del frente con respecto a los muros que cubrían una posible retirada permitía que el combate terminara frecuentemente en la captura del enemigo, que era llevado de inmediato a la retaguardia y custodiado por soldados destinados específicamente a este propósito. La existencia del complejo derecho de guerra concerniente a la distribución de premios en razón al grado y tipo de participación en cada captura, hacen suponer que la acción conjunta o en equipo debió ser común, si no acaso la norma, y que el cautivo era tomado prisionero, sujeto y conducido a la retaguardia de manera colectiva. Esta premisa explica, cuando menos parcialmente, la manera en la cual los guerreros ascendían en la escala social a través del mérito en combate. La diferencia del combate en la Xochitl con una batalla campal es obvia. En estas últimas la lucha era a muerte, no era sencillo capturar a un guerrero vivo, tampoco sujetarlo y menos aún conducirlo detrás de las líneas, donde tampoco existía un cuerpo destinado a su custodia. Un tercer elemento militar basado en la dicotomía táctica entre guerra florida y campaña regular se relaciona con los factores reales del camino del guerrero. Cronistas como Diego Durán y Alvarado Tesosomoc relatan la forma en la cual se adiestraban y preparaban para el combate los jóvenes guerreros de la nobleza. Cuando salían en sus primeras campañas, principalmente en una Xochitl, sus padres procuraban que un guerrero veterano lo acompañara y protegiera. Esta protección era obtenida mediante invitaciones, regalos y dádivas, que en la actualidad parecería cercana al cohecho y que dependiendo de su monto podía conseguir a un héroe de guerra. En condiciones de equidad de técnica y de habilidades entre los jóvenes, este apoyo por parte de un combatiente experimentado supone una ventaja obvia e inmediata. Interpretando el papel del veterano, pudo servir de manera determinante para proteger la vida del soldado bisoño, que pusiera en práctica sus conocimientos escolares y, finalmente, adquiriese la destreza para realizar sus primeras capturas. Considerando las reglas vigentes en torno del apoyo que se podía recibir y la distribución del mérito por hacerlo, es una hipótesis sugerente el hecho de que pudo ser una forma común para entrar en el camino de la promoción a través de los méritos en combate. Asimismo, habría fortalecido la distinción entre los estamentos de nobles y plebeyos, al fomentar que los primeros ejercieran de manera más segura y protegida en el ejercicio real de las armas. Hemos visto que la Xochitl tuvo claras implicaciones pragmáticas en cuanto al ejercicio de las armas. Fue un primer campo de combate en condiciones relativamente controladas para los jóvenes guerreros, marco ideal para la entrada en el camino de la promoción social a través del mérito militar y un reproductor ideológico por facilitar la diferenciación de los estamentos con base en este mérito. Desde el punto de vista de la estrategia imperial, que en el caso hegemónico se basó en la percepción del poder a partir de la demostración de fuerza, la Guerra Florida fue un instrumento imprescindible. La Triple Alianza, con recursos económicos militares limitados, se basó en el sometimiento por fuerza o de buen grado de las provincias de mayor interés pecuniario. El resultado fue el territorio discontinuo que hemos discutido, formando bolsones no reducidos y habitados por grupos enemigos dentro de los límites imperiales. En este contexto comenzó históricamente la intensificación de la Guerra Florida, si se entiende la información de cronistas como Durán. Su narrativa explica que fue durante el reinado de Moctezuma y Luicamina, que el mayor Cihuacóatl de la historia Tenochca, Tlacaelel, introdujo la idea de aumentar la importancia de este tipo de conflictos. Además de cubrir las necesidades de entrenamiento que hemos explicado, Tlacaelel habría propuesto enfocarlas hacia los enemigos cercanos o internos. Tlaxcala, Huexopcingo y otros enemigos fueron emplazados a celebrar este tipo de guerras contra la Triple Alianza de manera predeterminada y periódica con el pretexto de llevar víctimas a los altares.
Pero Rosasig ha explicado de manera convincente que este propósito ideológico sirvió también para fortalecer la estructura imperial a través de varios ejes. El primero fue la aceptación realista de que sería imposible reducir con los recursos disponibles a todos los pueblos enemigos. Siendo prioritario el control de recursos y puntos estratégicos, estos enemigos cercanos debían ser debilitados constantemente para evitar que atacaran a la Triple Alianza cuando sus fuerzas estuvieran ocupadas en una campaña de conquista. En este sentido y sin eliminar la posibilidad de conquistarlos, se trataba de lo que von Falkenhayn definió en Verdún como desangrar hasta la lividez al enemigo, dejándolo débil y sin posibilidad montar una ofensiva de importancia, mientras las fuerzas imperiales se encontraban distraídas en otro punto. Hacerlo de manera periódica, empleando tropas bisoñas que irían adquiriendo pericia, paulatinamente y cubriendo la retaguardia estratégica con fuerzas menores significó una optimización de recursos. Minimización de la inversión de fuerza, maximización de la capacidad imperial de conquista y aumento de la percepción del poder de la Triple Alianza. Las guerras floridas cumplieron un segundo objetivo estratégico dentro del modelo de un imperio hegemónico. Debilitar constantemente a los enemigos cercanos no solo evitó que se transformaran en una amenaza para la seguridad interna, sino que los iba dejando aislados paulatinamente. El caso de Huexotzingo, que poco a poco fue quedando aislado, culminó en una guerra de este tipo librada por los mexicas junto con los tlaxcaltecas y poco antes de la llegada europea estuvo cercano a su fin como unidad política independiente. Considerando que la soberanía de la Triple Alianza no siempre fue resultado de las armas, sino también de la conveniencia política y económica local, el aislamiento, debilidad y falta de perspectiva de éxito de los enemigos, podía conducir a la conclusión de que aceptar su tutela y tributación tendría mayores beneficios que continuar la lucha. La Xochillaoyotl, que no comprometía a las fuerzas destinadas para las campañas de conquista, que servía a propósitos logísticos y estratégicos limitados, y que no implicaba un riesgo real para la seguridad de la Triple Alianza, puede ser vista como un instrumento invaluable para su expansión imperialista. Equilibrio del discurso y la práctica militar de la guerra en Mesoamérica. En este texto se revisan dos de los campos en que se puede identificar una contraposición entre el discurso y la práctica en la práctica militar de Mesoamérica. Xochillaoyotl y derecho de guerra son dos temas que podrían extenderse infinitamente, pero considero haber destacado lo suficiente el carácter complementario que tuvieron en ambos aspectos. Se identifica un patrón común, en el cual se construyó un discurso de carácter ideológico que sirvió para justificar y legitimar una serie de saberes, técnicas y prácticas. La justificación fue fundamental en diversos niveles. En la política interior constituyó los cimientos de un consenso que permitió llevar a cabo las guerras en términos aceptables para la mayoría, contribuyendo a una forma de gobierno basado en este pacto. En la política exterior permitió crear, mantener y fortalecer la constelación de alianzas y lazos que hicieron posible la expansión imperial, amén de proveer un marco propicio para el desarrollo hegemónico basado en la demostración de fuerza como ruta a la percepción del poder de la Triple Alianza. En el plano cultural, tanto la guerra florida como la existencia de una serie de normas para la declaración y conducción de las hostilidades funcionaron para construir y preservar una estructura social intrínsecamente ligada con la guerra. Retomando la idea de Asig de que la guerra era el imperio, el aparato ideológico se construyó a la par de las estructuras económicas, políticas y militares, necesario para solventar las necesidades logísticas y prácticas. En mi opinión, la distancia entre discurso y práctica no representa necesariamente una contradicción. Tampoco representa la preponderancia de la estructura sobre la superestructura. Todas las culturas han desarrollado mecanismos similares, teniendo la necesidad de entrar en conflictos armados y de justificarlos de manera socialmente legítima, como ha demostrado Danilo Solo. Para una sociedad militarista, la justificación de las causas, formas y desarrollo de las hostilidades resultó fundamental. Pero las necesidades imperiales no estaban basadas únicamente en el discurso, sino que desarrollaron vías de expansión que a veces podían contraponerse con él.
En estas circunstancias y de manera evidente para el caso de la expansión imperial de la Triple Alianza, las necesidades pragmáticas parecen haber tenido prioridad en tanto no encontramos contraejemplos de no llevar a cabo una guerra debido a las limitaciones jurídicas. Este hecho es inmediatamente obvio cuando estudiamos el derecho de guerra. Sucede algo semejante en el caso de las guerras floridas, cuya intensificación histórica solamente puede explicarse con base en el carácter hegemónico del imperio y el desarrollo de una estrategia preventiva que creó una defensa en profundidad. El sacrificio de los cautivos capturados en combate, práctica tradicional en Mesoamérica, se intensificó de manera vertiginosa con el crecimiento del imperio de la Huitlacoyotl de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Además de saciar el hambre de los dioses por su propia esencia, la sangre derramada en los sacrificios humanos significó ventajas económicas, sociales y políticas para el imperio. Entre los factores prácticos que discutimos en torno del Xochitl, destacamos el hecho de que permitió mantener a raya a los enemigos situados dentro de los confines territoriales, geografía determinada por el carácter hegemónico del sistema imperial. En segundo término, revisando casos históricos particulares, destaca que las ventajas políticas y estratégicas del debilitamiento constante de estos enemigos permitieron ocupar sus dominios gradualmente, ya que no era ajena a la conquista y sometimiento final por la fuerza o de buen grado. En tercer lugar, un factor reconocido por las crónicas indígenas, la guerra florida fue un escenario ideal para el entrenamiento militar de los jóvenes guerreros. De manera controlada y comparativamente segura, podían ejercitarse en el manejo de las armas, aprender a colaborar en equipo y obtener las primeras capturas necesarias para ingresar al camino del guerrero. Al mismo tiempo, la estructura de los combates fortaleció los lazos de estamento y las condiciones de reproducción sociales, al permitir a los jóvenes guerreros adentrarse en la meritocracia mediante la captura de cautivos para el sacrificio humano. Separar el discurso de la práctica militar es un ejercicio imposible. La guerra es un fenómeno global con elementos espaciales y temporales particulares. Como en otras latitudes, en el caso de Mesoamérica el discurso y la práctica militares mantuvieron una distancia constante, obedeciendo a condiciones en continua transformación dinámica. La ideología de la guerra, fundamental para legitimar y justificar las acciones bélicas, se mantuvo en una relación de retroalimentación con los aspectos y necesidades prácticas. El resultado fue un derecho de guerra pragmático, que invocaba causas y formas de conducir las hostilidades, para construir los consensos sociales necesarios para el despliegue y el abastecimiento. De manera semejante, la antigua práctica de ofrendar la sangre de los cautivos para alimentar a los dioses fue intensificada y englobó con ello aspectos tanto ideológicos como materiales. Los aspectos culturales, tales como la religión, cosmovisión y ritual jugaron un papel complementario a los propósitos estratégicos basados en lo económico, político y social. Con base en los dos casos estudiados, es evidente que las manifestaciones militares de Mesoamérica tuvieron elementos propios y, al mismo tiempo, constituyeron un escenario del conflicto armado como factor global. Cuadro 1. Normatividad. Causas y justificación de la guerra. Derecho de la guerra o ius ad bellum. Huitlacoyotl de Tenochtitlán Texcoco Tlacopan. Causa de guerra, casus belli, texto. Rebeldía. El señor que se alzaba contra las tres cabezas, habiendo sido sujetado una vez, si no era vencido y preso en batalla, cuando venía a ser habido le hacían pedazos la cabeza con una porra, y lo mismo hacían al señor o caballero que se ponía las mantas o divisas que pertenecían a los reyes. Aunque en México era cortarles una pierna, aunque fuese el príncipe heredero del reino, porque nadie era osado ataviarse ni componer su persona, ni edificar casas sin orden ni licencia del rey, habiendo hecho hazañas o cosas por donde lo mereciese, porque de otra manera moría por ello. Al señor de vasallos, si se rebelase contra el emperador, pudiendo ser habido muriese en público cadalso, aplastada la cabeza con una porra, y se le confiscasen sus estados. Cuando algún pueblo se rebelaba enviaban luego los señores de los tres reinos, que eran México y Texcoco y Tlacopan, secretamente a saber si aquella rebelión procedía de todo el pueblo o si era solo por mandado y parecer del señor de tal pueblo.
Y si esta rebelión procedía solamente del señor de tal pueblo, enviaban los señores de los tres reinos sobre dichos capitanes y jueces, que públicamente justiciaban a los señores que se rebelaban y a los que eran del mismo parecer. Y si esta rebelión era por parecer y voluntad de todo el pueblo, requeríanlos muchas veces a que fuesen sujetos como antes y tributasen. Y si después de muchas veces requeridos no querían sujetarse, entonces dábanles ciertas rodelas y ciertas armas en señal de amenazas, y apregonaban la guerra a fuego y a sangre, pero de tal manera que en cualquier tiempo que saliesen de paz los tales rebeldes cesaban la guerra. Homicidio. Una de las causas de guerra mencionadas con mayor frecuencia es el asesinato de los embajadores de alguna de las ciudades de la Huitla-Tocayotl. Se consideraba que este acto implicaba desafiar las propuestas de la alianza y constituyó un casus belli inmediato, y que no requería la tradicional consulta social que se efectuaba con provocaciones de otra índole. Algunas fuentes de información tenochca señalan que en los tiempos tardíos el asesinato de los comerciantes del reino era considerado casus belli. Kohler señala que esto se debió al activo papel que jugaron como espías y avanzada de la conquista militar. Es posible que los datos se refieran a la muy particular relación que se desarrolló entre los gobernantes de Tenochtitlán y la Pochtecayotl, una organización compleja, extensa y poderosa que reunía a la mayoría de los comerciantes acaudalados de varias ciudades del centro de México. Traición. Al traidor al soberano, fuese noble o plebeyo, pena de muerte, roto a golpes por las coyunturas, saqueada su casa por el pueblo, y arrasada, confiscadas sus tierras, y sus hijos esclavos hasta la cuarta generación. A los embajadores que no desempeñaban su encargo según las órdenes e instrucciones que llevaban, o se volvían sin respuesta, pena de muerte, degollados. Al traidor al rey o república lo hacían pedazos por sus coyunturas, y la casa de su morada la saqueaban, y echaban por el suelo sembrándola de sal, y quedaban sus hijos y los de su casa por esclavos hasta la cuarta generación. Fuentes de información. Elaboración propia con base en información tomada de los siguientes textos. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Obras históricas. Incluyen el texto completo de las llamadas Relaciones e Historia de la Nación Chichimeca en una nueva versión establecida con el cotejo de los manuscritos más antiguos que se conocen. Edmundo O'Gorman, edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1985, volumen 2, páginas 101 a 102. Leyes de Nezahualcóyotl en Beitía, citado por Joseph Kohler, El Derecho de los Aztecas, Carlos Robelo, Traducción y Notas, México, Ediciones de la Revista Jurídica, 1924, páginas 113 a 114. Estas son leyes que tenían los indios de la Nueva España, Anáhuac, México, en Mitos e Historia de los Antiguos Nahuas, Traducción y Paleografía de Rafael Tena, México, Conaculta, 2002, páginas 103 a 104. Alonso de Zorita, Relación de la Nueva España, Introducción de Wietke Arndt, México, Conaculta, 1999, volumen 1, páginas 334 a 337. Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, México, Conaculta, Alianza Editorial Mexicana, 1989, volumen 1, libro 5. Cuadro 2. Normatividad. Conducción de las hostilidades. Derecho en la guerra o ius in bello. Huitla-Tocayotl de Tenochtitlán Texcoco Tlacopan. Delito, texto. Desobediencia. En el Consejo de Guerra había otras leyes, como eran, el soldado que no cumplía con el mandato de su capitán o caía en alguna falta de las de su obligación, era degollado. Era ley que degollasen a los que en la guerra hacían algún daño a los enemigos sin licencia del capitán o acometían antes o se apartaban de la capitanía. Cobardía. La misma pena de muerte tenían todos los soldados y capitanes que iban en guarda del rey, cuando personalmente iba a la guerra, si lo dejaban en poder de los enemigos, porque era obligación que estos tales lo habían de volver muerto o vivo. Y si era el príncipe como alguno de los hijos del rey, tenían la misma pena los soldados y capitanes que eran sus ayos y maestros. Al general u otro oficial militar, que acompañando al rey en campaña le desamparase, pena de muerte, degollado.
Al soldado que faltase a la obediencia a su jefe, o desamparase el puesto en que se le ponía, o volviese la espalda a enemigo en campaña, o diese paso o favor a alguno de ellos en tiempo de guerra, pena de muerte, degollado. Deserción. Que habiendo guerras entre dos pueblos, si alguna persona viniese a él, otro ninguno lo pudiese acoger en su casa, y si lo acogiese fuese preso y llevado al tianguis, y hecho pedazos todo su cuerpo y echados los pedazos por todo el tianguis para que los muchachos jugaran con ellos y que fuesen perdidas sus tierras y hacienda, y fuese dado a sacamano. Usurpación de cautivo. Al que usurpase a otro el cautivo que hizo algún despojo, muriese ahorcado, y la misma pena al que se diese a otro el cautivo que hizo. Tenía pena de muerte el que en la guerra quitaba la presa a otro. Y el que usurpaba cautivo o despojo ajeno, era ahorcado. Y lo mismo se hacía con el que daba su cautivo a otro. Traición. Al que acogiese, amparase o encubriese algún enemigo en tiempo de guerra, fuese noble o plebeyo, pena de muerte, despedazado en medio de la plaza, y entregado sus miembros a la plebe para juguete e irrisión. Hacían pedazos y perdía todos sus bienes, y hacían esclavos a todos sus parientes, al que era traidor avisando a los enemigos en la guerra, avisándoles de lo que se concertaba o platicaba contra ellos. Cautiverio. El que era noble y de linaje, si era cautivo y se venía huyendo a su patria, tenía la misma pena, y el plebeyo era premiado. Pero si el noble en donde fue cautivo, vencía o mataba 4 soldados que para el efecto se señalaban, cuando le querían sacrificar, que para este fin los cautivaban, habiéndose librado de esta manera, era muy bien recibido y premiado del rey. En opinión de Coller, aquí se refiere al sacrificio gladiatorio. Al noble de otro país, cautivado en guerra, si lidiase con 4 soldados, que para este efecto se destinasen, y los venciese, quedase libre, y pudiese volverse a su patria. Pero que si fuese vencido muriese sacrificado en el templo de Huitzilopochtli, dios de la guerra. Al noble vasallo del imperio, que habiendo sido cautivado huyese de la prisión y se volviese a su país, pena de muerte, degollado. Pero si no venía fugitivo sino libre, por haber lidiado y vencido allá a algunos soldados o capitanes, fuese recibido con mucho honor, y premiado del emperador. El plebeyo cautivado, aunque volviese fugitivo, fuese bien recibido y premiado. Uso indebido de símbolos. Tenía pena de muerte y de perdimiento de bienes y otras muy graves penas el señor o principal que en algún baile o fiesta o guerra sacaba alguna divisa que fuese como las armas y divisas de los señores de México y Texcoco y Tlacopan, que eran los 3 reyes principales, y algunas veces había guerra sobre ello. Fuentes de información. Elaboración propia con base en información tomada de los siguientes textos. Fernando de Alba Ixtlilxochitl, Obras históricas. Incluyen el texto completo de las llamadas Relaciones e Historia de la Nación Chichimeca en una nueva versión establecida con el cotejo de los manuscritos más antiguos que se conocen, Edmundo O'Gorman, edición, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1985, volumen 2, páginas 101 a 102. Leyes de Nezahualcóyotl en Beitía, citado por Joseph Coller, El Derecho de los Aztecas, Carlos Robelo, Traducción y Notas, México, Ediciones de la Revista Jurídica, 1924, páginas 113 a 114. Estas son leyes que tenían los indios de la Nueva España, Anáhuaco, México, en Mitos e Historia de los Antiguos Nahuas, Traducción y Paleografía de Rafael Tena, México, Conaculta, 2002, páginas 103 a 104. Juan Bautista Pomar, Relación de Texcoco, en René Acuña, edición, Relaciones Geográficas del siglo XVI. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1986, tomo 3, volumen 8, Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, México, Conaculta, Alianza Editorial Mexicana, 1989, volumen 2, libro 8.